Hola, les doy a todos la bienvenida a la exposición del grupo número 5, que tiene como tema la web semántica. Comenzaremos definiendo qué es la web semántica. De forma similar a como la presentó Tim Berners-Lee en 1998 y adoptando los ejemplos al hipertexto, podemos decir que la web worldwide basada en documentos y enlaces de hipertexto fue diseñada para la lectura humana y no para la información que contiene pudiera procesarse de forma automática. Ahí mismo nos da un ejemplo de que si buscamos documentos sobre hipertexto, la web no distingue entre los distintos significados en los que aparece este término. Esto quiere decir que la web no distingue entre los distintos significados o contextos que aparecen en el término, como por ejemplo programas para diseñar hipertexto, información docente, empresas que anuncian su web, etc. La web actualmente permite automatizar procesos como, por ejemplo, buscar un seminario sobre hipertexto, hacer la reserva de plaza, consultar los medios de transporte disponibles para la ciudad donde se celebre algún evento, reservar algún boleto y conseguir un plano de una dicha ciudad. Aún utilizando un potente buscador, se pierden muchas horas navegando por los resultados obtenidos tras la consulta para acceder a la información de forma manual, cuando esto lo podría hacer un programa o un agente inteligente. La web semántica vendría a ser una extensión de la web actual dotada de significados, esto es, un espacio donde la información tendría un significado bien definido de manera que pudiera ser interpretada tanto por agentes humanos como por agentes computarizados. Es por eso de que cada vez que ingresamos a cierta página nos pide que confirmemos si no somos robots y aparece ahí una flechita y unas imágenes y tú tienes que seleccionar lo que se te indique en las instrucciones y así verifican que no eres una computadora o un agente computarizado. La web semántica ha sido impulsada por Tim Berners-Lee, creador de Wildware Consortium, que se conoce mejor como W3C, que es la que define los estándares de Internet que debe cumplir cada página. El primer avance en este sentido fue la publicación en septiembre de 1998 por parte de Berners-Lee de dos documentos denominados The Semantic Web Roadmap y What the Semantic Web Can Respect. En mayo de 2001, Tim Berners-Lee, James Hadler y Ora Lassila popularizaron la idea de la web semántica al publicar un artículo en la revista Scientific American titulada The Semantic Web. La revista Scientific American es una revista muy popular en los Estados Unidos en donde se publican todos los descubrimientos científicos con enfermedades, en cuanto a la internet, los avances tecnológicos y todo eso, donde explican de forma sencilla su idea de la web semántica y los primeros pasos que hay que dar para llevarla a cabo. Según Berners-Lee, la arquitectura de la web semántica se podría representar de la siguiente forma. En primer lugar tenemos la confianza, en segundo tenemos las pruebas, luego la lógica, los vocabularios de ontologías, el RDF más el RDFS, que es de esquemas. Luego sigue el XML más el NS más el XML de esquemas, que los últimos dos son vocabularios de programación que se utilizan en este tipo de web. Y por último tenemos Unicode y URI. Arriba se encuentran las reglas, los datos y por último la descripción embebida en el documento. La mayoría de los sitios web están constituidos en lenguaje HTML, con marcas o etiquetas que se muestran cuando se visualiza el código fuente, pero que permanecen ocultas en la visualización normal de los navegadores. Estos contienen información sobre el contenido de la página, enlaces hacia otras páginas, formatos de letra, color, párrafos, imágenes, videos, etc. Sin embargo, el lenguaje HTML se queda corto, pues orientado a la presentación de datos, la información que ofrece es muy limitada y no permite describir datos y no es extensible. Esto es únicamente que ofrece un pequeño número de etiquetas. Por esa razón es que la web semántica utiliza otros tipos de lenguaje como ser el RDF, el de HTML, JavaScript o hojas de estilo.
Para poder explorar la web semántica se necesita lenguajes semánticos más potentes. Esto es lenguaje de marcador capaces de representar el conocimiento basándose en el uso de metadatos y ontología. Los metadatos se refieren a aquellos datos que hablan de los datos, es decir, que describen el contenido de los archivos o la información de los mismos. Y la ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general. Es necesario pues crear una ontología o biblioteca de vocabularios descriptivos semánticos definidos en el formato RDF, que significa el marco de descripción de recursos, que es una familia de especificaciones de World Wide Web Consortium, originalmente diseñados como un modelo de datos para metadatos. La traducción en inglés de RDF es Resource Description Framework, y también ubicados en la web para determinar significados contextuales de una palabra por medio de la consulta a la ontología apropiada. De esta manera, agentes inteligentes y programas autónomos podrían rastrear la web de forma automática y localizar exclusivamente las páginas que se refieran a la palabra buscada con el significado y el concepto precisos con el que interpretamos ese término, por lo tanto, para potenciar el uso de ontologías en la web. En este sentido, se entiende por agente inteligente aquella entidad de software que recoge, filtra y procesa la información contenida en la web, realiza interferencias sobre dicha información e interactúa con el entorno sin necesidad de supervisión o control constante por parte del usuario. En este mismo texto podemos describir las partes que debe tener un agente en la web semántica. Tiene que ser comunicativo, capaz, autónomo y adaptable. Comunicativo porque es necesario que entienda las necesidades, objetivos y referencias del usuario. Debe ser capaz para poder actuar determinada clase del mundo. Debe ser autónomo porque además de comunicarse debe poder interactuar con el entorno y tomar decisiones actuando por sí solo. Adaptable porque la gente debe ser capaz de aprender del entorno. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse, comentar y darle me gusta a nuestro video.